Bueno, entonces, ¿qué les había dicho? Volviendo atrás, a abrir nuestra Biblia, allá Santiago, capítulo 5. Okay, vamos a ver la parte 2, habilitados para soportar las pruebas. Acuérdense, hermanos, que la semana pasada ya quedó en claro que las pruebas, las tribulaciones, la adversidad es algo seguro en esta vida. ¿Verdad que no hay tal cosa de que podamos nosotros pensar que algo tiene que haber para que yo pueda evitar que vengan circunstancias adversas a mi vida? No hay nada, porque Jesucristo ya, como quien dice, fíjense, no lo quiero decir porque por lo general lo relacionamos con algo positivo, pero ya nos prometió Jesucristo que vamos a tener adversidad, vamos a pasar por pruebas, por tribulaciones. Ahora, una de las cosas bien importantes, siempre cualquier adversidad que nosotros experimentemos, siempre véanlo como esta palabra, que es una prueba. ¿Verdad que cuando uno va a la escuela hay su tiempo de pruebas? Y el tiempo de prueba es para evaluar dónde estamos, qué hemos aprendido, qué no hemos aprendido. Así también Dios dice, ok, periódicamente es tiempo de prueba. Vamos a ver cómo está. Y no porque Dios no sepa cómo estamos espiritualmente, pero dice, para que tú sepas cómo estás. Para que tú sepas cómo estás espiritualmente, viene la prueba y ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Si pasamos o reprobamos. Porque las pruebas se acaban. Y eso no es el punto de decir, no, pues ya se acabó, qué bueno y todo. Pero ¿qué pasó? ¿La probé o la reprobé? Ese es el punto. Cuando la repruebo, no saco ningún beneficio de lo que Dios quería que yo sacara de esa prueba. Cuando la pruebo, entonces sí vienen los beneficios espirituales que Dios tenía como propósito para mi vida. Ahora, aquí, ¿verdad? Estamos viendo en contexto que Santiago está ahora escribiendo o animando, instruyendo a los cristianos que estaban sufriendo con personas difíciles, estaban sufriendo tribulación, prueba, adversidad que venía de personas difíciles. Y acuérdense, esas personas difíciles que los estaban abusando, empleadores abusando a hermanos de la fe, empleados los estaban abusando, eran de la misma iglesia. Por eso una vez más les recuerdo que no se sorprenda si en la iglesia usted tiene una mala experiencia con alguien. ¿Por qué? Porque una iglesia es un lugar público y viene toda clase de personas. Toda clase de personas. Entonces no tiene uno por qué asustarse y decir, no, yo ya no quiero ir a esa iglesia porque fulano, mangano, qué bárbaro. Qué mala educación, o qué esto, qué lo otro. ¿Por qué se va a sorprender? Entonces, vemos aquí. Vamos leyendo en el versículo 7 al 11 para que veamos ahora lo que Santiago les dice a aquellos que están sufriendo en manos de personas difíciles y abusivas. Dice, por tanto, hermanos, a ellos les dice, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y que con paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad consideremos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Que Dios bendiga su santa palabra. Y vamos a ver, ¿verdad?, que aquí Santiago nos da 6 instrucciones prácticas para habilitarnos a los creyentes a soportar pacientemente las pruebas. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que creer y entender que por nuestros propios recursos humanos, nuestra propia humanidad, no podemos aprobar las pruebas.
las vamos a reprobar, nos vamos a sacar un 5, una F. Pero si permitimos que Dios nos habilite a través de las verdades de su palabra, en el poder del Espíritu Santo, con fe, que las creamos y las vivamos, entonces somos habilitados de una manera sobrenatural por el Señor para que podamos aprobar las pruebas. ¿Qué prefiere usted? ¿Un 5 o un 10? Pues un 10, ¿verdad? Así también. ¿Qué prefiere? ¿Una F o una A más? Pues la A más, ¿verdad? En la escuela de aquí. Entonces es lo que queremos y es lo que el Señor nos ofrece. Dice, ustedes pueden ser más que victoriosos, ustedes pueden más que una A más. Si verdaderamente creen, si verdaderamente obedecen, lo ponen en práctica, entonces eso es lo que van ustedes a experimentar. Entonces, de estas 6 instrucciones prácticas, vimos la semana pasada una, ¿verdad? Y ahora vamos a tratar de ver 2. La que vimos fue esperar la venida del Señor, ¿verdad? Y ahí nos decía, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera, con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Y presenta la venida del Señor como una esperanza verdadera, una realidad que en cualquier momento puede suceder. Por eso dice, ustedes también deben de ser pacientes, ¿se fijan? Deben de ser pacientes, anímense, porque la venida del Señor está cerca. Diciendo, hey, sé paciente porque ¿qué si viene hoy el Señor? Y tú todo impacientado, sin falta, sin fe, todo frustrado. No. ¿Por qué? Porque debe de traernos a nosotros paciencia el tener la esperanza de la venida del Señor, porque la venida del Señor en realidad es el fin de todos los problemas. Cuando venga el Señor y estemos con el Señor, ¿habrá enfermedades? ¿Habrá guerras? ¿Habrá pleitos? ¿Habrá malentendidos? ¿Habrá división? Nada, nada. Entonces está diciendo, ten paciencia, esto es temporal. Esto no creas que es para siempre. Esto va a terminar. Es por eso que la Biblia, como el apóstol Pablo, hace eco a Santiago y nos dice, así es como debes de vivir, como diciendo, ese es lo que debe ser característico en tu vida, tener siempre consciente la venida del Señor. Dice, así es como debemos vivir mientras esperamos la bendita esperanza que Dios nos ha dado. Estamos esperando que Jesucristo aparezca en su gloria. Él es nuestro gran Dios y Salvador. Entonces está diciendo, fíjense, está diciendo, ustedes tengan paciencia, no se desesperen, en cualquier momento puede venir el Señor. Y fíjense qué cambio de estar experimentando una tribulación, un sufrimiento, que comparado con experimentar la gran gloria del Señor, no es nada, dice. Sean pacientes, porque no se compara uno con el otro, y para allá van ustedes, mis hijos, los cristianos, para allá van para experimentar esa gloria. Número 2, una segunda instrucción práctica que nos da. Y práctica digo porque si nosotros la creemos con convicción, o sea que estamos convencidos que es verdad de Dios, y entonces la vivimos, entonces se hace una realidad en nuestra vida, ¿no? Si la vivimos. Número 2, reconocer el juicio del Señor. Reconocer el juicio del Señor, porque dice en el versículo 9, dice, no se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. ¿Okay? El juez ya está a la puerta. O sea que aquí Santiago representa al Señor Jesucristo como el juez a punto de entrar a la sala de juicio. Yo creo que usted ha ido alguna vez a la corte, ¿verdad? Y ahí está sentado en la corte, pero cuando el bailiff, el policía, dice, va a entrar el juez, el honorable juez Sergio Armijo.
¿Qué es lo que hace toda la gente que está en la corte? Se ponen de pie, ¿verdad? Y ya entra el juez, se siente el juez y ya nos deja que nos sentemos. Nos sentamos. Así, más o menos es así la imagen de lo que está aquí presentando, de cómo va a ser, que Él ya está a la puerta, alístense, ya se está anunciando que ahí va a entrar ya el juez a juzgar. Y cuando hay un juicio, cuando va a la corte uno, es un tiempo de evaluación. Se va a evaluar circunstancias, se va a evaluar la persona, el carácter, todo se va a evaluar para poder llegar a una decisión. Y así también es lo que está diciéndonos, ¿verdad? Esta es la otra cara de este primer punto que vimos, de esperar la venida del Señor, porque la esperanza de la segunda venida nos brinda consolación en las tribulaciones, ¿verdad? Ese es el propósito que Santiago tiene, que tengamos consolación, decir, qué bueno que Cristo viene en cualquier momento, es el fin de todos los problemas y todo me puede consolar, me puede restablecer el equilibrio emocional, espiritual, mental, para poder seguir pacientemente soportando y aguantando pruebas, tribulaciones, lo que venga a mi vida. Y, y este otro punto es el otro lado de la moneda, ¿ok? Es el otro lado de la moneda, porque la realidad es que Cristo también va a venir a juzgar, ¿se fijan? Por un lado, el consuelo de su segunda venida, donde ya no va a haber más dolor, nada, y por el otro lado, viene a juzgar. Por un lado, podemos decir, es el lado positivo, y por el otro podemos decir, es el lado negativo. Me van a meter a la corte, me van a evaluar. A nadie nos gusta estar en la silla de los acusados, en la corte, ¿no? Entonces, por ese lado, Santiago también nos dice que debe ser algo motivacional para nosotros, ¿verdad? Porque dice 2 de Timoteo 4:1, dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente. O sea que va a haber un día en que va a haber un juicio para todos, ¿verdad? Y es por eso que Santiago advierte a que no caigamos, ¿verdad?, en la tentación porque estamos pasando por un tiempo difícil, un momento difícil, estar nosotros quejándonos. Dice, no se quejen unos de otros, hermanos, no se quejen. Eso no está mostrando que nosotros tengamos fe, que nos esté produciendo paciencia, porque estamos enfocados en las cosas espirituales de la venida del Señor, de todo lo que el Señor nos enseña, y que esas enseñanzas de Dios deben de ser las herramientas que yo use para mantenerme firme en la fe, confiando únicamente en el Señor, no en las circunstancias de la vida. Entonces dice, no caigan en la tentación carnal de empezar con quejas. Eso no debe ser, porque vivir con circunstancias o personas difíciles puede hacer que cualquiera de nosotros se sienta frustrado, se pierda la paciencia y empiecen las quejas. ¿Verdad que nos puede pasar a cualquiera de nosotros? Por eso es que Santiago nos está queriendo equipar, darnos las herramientas para que cuando vengan esos momentos nosotros podamos ser más que vencedores. Que van a venir esos momentos, ya sabemos que van a venir. Entonces tenemos que saber cómo confrontar esto, porque las quejas, como dice aquí, ¿verdad?, en su sentido original viene del griego stenazo, que significa, es una actitud amargada y resentida que se manifiesta en las relaciones con otros. O sea que esa frustración que yo tengo por estar pasando por estas circunstancias adversas, que no me agradan, que no me gustan, que me están causando dolor, me están lo que sea, entonces va a afectar a las personas, se va a manifestar con las personas a mi alrededor. Y díganme ustedes, si a usted le agrada mucho
pasar tiempo con una persona amargada, quejosa. ¿Eh? Ahora, ¿no será usted esa? Bueno, entonces vemos eso, ¿verdad? Que no es bueno. Por eso es que Santiago les dio a sus lectores un motivo simple, pero poderoso para evitar tales quejas amargas, dice, para que ellos no sean juzgados. Por eso dice ahí en el versículo 9, no se quejen unos de otros, para que no sean juzgados. No sean juzgados, no se quejen, no anden de quejosos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque, ¿qué nos dice, como les digo? Un escritor, otro escritor de la ley, todos concuerdan en lo que dicen. ¿Por qué? Porque en realidad el autor detrás de estos hombres es Dios, quien los inspiró, los dirigió, y por eso no hay contradicciones en lo que enseñan uno con el otro, porque es palabra de Dios. Y por eso Pablo mismo en Filipenses 2 dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. ¿Se aplica eso para la casa? ¿Sí o no? ¿Se aplica para la casa? ¿Se aplica eso en el trabajo? También. ¿Se aplica eso para la iglesia? ¿Para su ministerio que usted tenga? Oh, porque esa palabra en el griego, quejarse, estaba leyendo dice que es como una frustración amarga que se oye y que viene como del estómago. Tengo que hacer, y está la persona así. ¿Le gusta a usted estar con una persona que está, Nadie se lo pone a uno y decir, yo mejor me voy. Está insoportable esta situación, ¿verdad? Entonces, por eso dice, hagan todo sin quejarse, sin discutir. ¿Verdad que no está fácil? ¿Por qué creen que el título le puse que necesitamos ser habilitados supernaturalmente por el poder de Dios, por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios? Porque confrontamos esto nosotros mismos con nuestras propias naturaleza humana y vamos a reprobar y vamos a andar haciendo todo lo contrario a lo que la Biblia nos dice. Dice, para que nadie pueda criticarlos. O sea, vez tras vez en la Biblia vemos que presenta que nuestro testimonio debemos de cuidarlo, que nuestro testimonio es muy valioso, porque en realidad nuestro testimonio es poderosísimo. Las personas van a poder vernos. Usted dice, sí, yo soy cristiano, Cristo me salvó, me transformó, y es un quejoso. Va a decir, pues, ¿cuál Cristo? Ni que nada, no, eso no es verdad, eso es por un lavacocos y eso verdaderamente no tiene ninguna efectividad, no es cierto, es hipocresía. Bueno, van a tener toda clase de argumentos que no va a poder uno decir que no tienen razón, puesto que la evidencia está en una vida. Entonces, lo contrario dice que para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia, inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Digan qué diferente es y el reto que tenemos. Por eso dice el versículo 16, aférrense a la palabra de vida, a la palabra de Dios, aférrense, créanla, vívanla, no duden. No la ignoren, no la rechacen, no, aférrense, no importa. Y sobre todo estamos pasando por una gran tribulación, una gran prueba. Con más razón necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios, a sus promesas, a sus verdades. Con más razón tenemos que aferrarnos. Dice, aférrese a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. ¿Se digan? Hasta el apóstol Pablo tenía ese sentimiento, ese temor de decir, ha sido inútil todos mis sacrificios, todo mi esfuerzo que he hecho por ministrar a estas personas y no voy a ver ningún fruto en sus vidas. Y por eso les dice, no,
Aférrense a la palabra de Dios. Y eso va a ser una bendición para ustedes y va a ser una bendición para todos los que los vemos. Va a ser una bendición para los que les ministran. ¿Por qué? Porque van a saber que todos sus esfuerzos y sacrificios no han sido inútiles, porque pueden ver el fruto de su vida, que están verdaderamente viviendo la palabra de Dios. Entonces, aquellos que no conocen al Señor enfrentarán el juicio final y su sentencia resultante será la condenación eterna. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que todos vamos a ser juzgados, pero en una diferente corte, en una diferente sala. Cuando usted va a la corte, usted dice, ¿en cuál sala me toca? Y anda buscando la sala donde toca su corte. Bueno, en la corte de Dios hay dos salas únicamente, donde se van a juzgar a los no creyentes y donde se va a juzgar a los creyentes. La sala de los no creyentes se le llama ante el gran trono blanco y la sala de los creyentes se le llama ante el tribunal de Cristo. ¿Okay? Así es como le llama la palabra de Dios. Y acá, entre el gran trono blanco a los no creyentes, como les he dicho, el Señor, ¿verdad que el Señor no trae reloj? Él opera en la eternidad. Él no tiene ningún apuro de poder darle la oportunidad a cada persona que presente su caso. Si una persona dice, no, Señor, no es justo que yo vaya a ir al infierno, puesto que yo no falté a la iglesia y yo hice esto y esto y lo otro. Ok, entonces, ¿crees que estoy siendo injusto? Vamos a ver, pues. Vamos a ver. Ok, dice, aquí tengo todos los archivos de todo lo que tú has pensado, de todas tus actitudes, de todas tus palabras, de todas tus acciones, y vamos pues a pasarlas. No, así vamos a dejarla ahí. Vamos dejándola así mejor. Donde tú quieras, tú sabes mejor. Ok, next. ¿Qué sigue? Así va a ser, ¿verdad? Pero también tenemos que entender que nosotros los creyentes también vamos a ser juzgados, porque dice 2 de Corintios, dice, porque nosotros, se diga lo que el apóstol Pablo se está incluyendo por ser un juicio para creyentes, y esta es la versión amplificada, dice, porque nosotros, los creyentes, seremos llamados a dar cuenta. Y dice, todos los creyentes vamos a tener que dar cuenta. También el Señor no tiene ningún apuro. Va a decir, ¿saben qué? Ya terminé allá ante el gran trono blanco, ahora siguen ustedes. Se pasa a la siguiente sala. Debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, la otra sala, tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por lo que se ha hecho en este cuerpo terrenal, ya sea bueno o malo. Es decir, cada uno será responsable de sus acciones, propósitos, metas, motivos, el uso o mal uso de su tiempo, oportunidades y habilidades. Ahí el Señor va a decir, ok, vamos a ver, mi hijo, vamos a ver cómo te fue con todas las herramientas que te di, con todas las oportunidades, con los talentos, con el tiempo, con todas estas que yo te di. Vamos a ver cómo lo usaste. Vamos a ver. Entonces viene el momento de evaluación también, en el que el Señor nos va a evaluar. Entonces la venida del Señor Jesucristo es, por lo tanto, un tiempo de esperanza, porque decimos, es el fin de todo sufrimiento, de todo problema, de toda adversidad, de toda prueba, pero también un tiempo de juicio sobre nuestras obras para los cristianos, con propósito de la recompensa eterna. Y fíjense, es algo que en realidad la Biblia no lo especifica en qué consisten esas recompensas que el Señor quiere darnos. ¿Sí? Pero no sabemos exactamente en qué consisten, pero lo único que yo pienso, digo, si vienen de parte de Dios, ha de ser algo hermoso. Si bien todo lo que venga de parte de Dios ha de ser algo deseable, que debemos de desear. Es por eso que las mismas escrituras nos advierten de que tengamos mucho cuidado, ¿verdad? En que nosotros verdaderamente, porque esas recompensas, dice la Biblia, que van a ser recompensas cuando nosotros hacemos las cosas correctamente, cuando tenemos la motivación correcta por el cual hacemos lo que hacemos,
porque verdaderamente queremos honrar y glorificar a Dios, por exaltar su nombre, por obediencia, por amor a Él, y no que hagamos las cosas de una manera carnal para que la gente vea que yo soy muy buen cristiano y para que la gente crea que y para que me alaben. Y dice, ahí pierdes toda recompensa. Hiciste la acción, pero reprobaste. ¿Por qué? Porque tu motivación, tus actitudes, las razones por las que hacías, reprobado. Pierde recompensa porque, hermanos, tenemos que entender que la Biblia dice que el Señor nos salvó por gracia, por medio de la fe y no por obras. ¿Verdad que dice eso en Efesios? Pero luego dice que Él preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas, ¿verdad? Para que las llevemos a cabo. Cuando nosotros llevamos a cabo aquello que Dios propuso que nosotros lleváramos a cabo en esta vida, en este cuerpo humano, en esta tierra, cuando las llevamos a cabo de la manera correcta, por los propósitos y las motivaciones correctas, tenemos entonces una recompensa completa, completita, todo el paquete de recompensa nos va a dar. Pero cuando no lo hacemos completamente, a medias y todo, entonces a medias va a ser la recompensa. Perdemos recompensas, perdemos. Es por eso que la Biblia dice, tengan cuidado de no perder el fruto de su trabajo, a fin de que reciban su ¿qué? Recompensa completa, ¿okay? Completita, todo aquello que el Señor tenía planeado darnos, todo el pastel completito, dice, asegúrense que no lo pierdan y terminen nomás con una rebanadita, tamaño así, transparente como las que me da mi esposa, como papel, cuando me da pero en la noche cuando se duerma yo agarro una celestial, una buena. Entonces dice, una recompensa completa, ¿verdad? Es lo que el Señor quiere. Y eso es lo que nosotros debemos de desear también. Porque tanto la esperanza alentadora del regreso de Cristo como el fin del sufrimiento y el reconocimiento del juicio futuro de las obras de los creyentes debe de producir en nosotros paciencia en el sufrimiento. ¿Se fijan? Esas dos monedas deben de estar trabajando efectivamente si las creemos y las obedecemos, deben de, y van a tener su efecto que el Señor quiere, el que producir en nosotros paciencia y decir, no, Cristo viene en cualquier momento y esto no es nada comparado a la gloria que yo voy a experimentar y además yo no quiero perder ninguna recompensa del Señor, si no hago lo que Él dice y como Él quiere que yo viva y cumpla con aquello que Él estableció para mi vida, mejor paciente. Me la voy a llevar paciente porque esta es la voluntad de Dios. Número 3, sigue el ejemplo de piadosos, de personas ejemplares. Siempre que hagamos la palabra ejemplo, quiere decir que aquello que aquella persona vivió, experimentó, es digno de imitarse. Es digno de imitarse. Cuando uno dice, oh, esa persona es ejemplo de esto, quiere decir, es digno de imitarse. Cuando decimos, Cristo es nuestro ejemplo por excelencia, o sea, es digno de imitación. Entonces aquí también Santiago nos dice, hermanos, tomen como ejemplo, dice, como diciendo, si ustedes todo lo que he dicho, ustedes tal vez están pensando, bueno, eso es pura teoría, puro palabrerío, bla, 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 pero dice, ok, déjenme enseñarles su ejemplo, porque esto que les estoy diciendo, ya hay personas que lo han vivido y les puedo probar que fue efectivo. Que estos principios bíblicos, que no son nuevos, se los estoy reiterando, dice, ya los vivieron algunos y vemos que sí funcionan. Dice, hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y fíjense lo que dice, y ellos sufrieron pacientemente por hacer la voluntad de Dios, por hablar la palabra de Dios, nada más, no por malvados, ni por andar de entrometidos, ni por, no, simplemente porque obedecieron a Dios. Dice, a ellos tómenlos como ejemplo,
tómelos con el ejemplo. Y fíjense, hermanos, el rechazo de los profetas, que eran los portavoces de Dios, es un tema familiar y trágico en la historia de Israel, porque vemos que Israel constantemente rechazando a los verdaderos profetas, matándolos, apedreándolos, persiguiéndolos y alabando y escuchando a los falsos profetas. Reyes y pueblos preferían la palabra de los falsos profetas que de los verdaderos profetas de Dios. Y entonces, ¿qué pasaba? Venía el castigo de Dios sobre ellos. Venía el castigo de Dios sobre ellos por lo mismo. ¿Y acaso no sucedió lo mismo en el Nuevo Testamento? Porque si se fijan ustedes, cuando nosotros pensamos en Esteban, que ya es del Nuevo Testamento, que lo tenían acorralado, él les dijo, cuando vio que querían apedrearlo, dice, ustedes son los hijos de los que apedrearon a los profetas. ¿Y qué hicieron? Dice que se llenaron más de coraje y lo apedrearon a muerte. Ahora, ¿fue paciente en esa tribulación Esteban? ¿Qué fue lo que dijo? Señor, que les caiga un rayo. No, hijos, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las mismas palabras del Señor Jesucristo, mostrando que Él es nuestro ejemplo por excelencia, y con esa paciencia Él confrontó esa gran tribulación, esa gran prueba, y la pasó satisfactoriamente de tal manera que ahora lo podemos seguir usando como ejemplo. ¿No quiere usted que sirva, no quiere usted servir de ejemplo para sus hijos, para sus nietos, para sus tataranietos, para sus metralletanietos? Claro que sí, ¿verdad? Debemos de desear ser un ejemplo para ellos. Fíjense, vamos a ver nomás algunos de los ejemplos. Nomás me quedan 5 minutos. En Hebreos 11, que es usted lea todo el capítulo, porque yo nomás aquí escogí algunos de los ejemplos. Dice, sin embargo, fue la fe lo que permitió a otros soportar grandes atrocidades. Grandes atrocidades. Fue lo que sufrieron los profetas y otros creyentes. Pero se fijan aquí, ¿qué es el sinónimo de la palabra fe? ¿Qué sería el sinónimo de la palabra fe? O sea, fe es una palabra teórica, podríamos decir. ¿Cuál es su sinónimo práctico? No le tengan miedo. Es obediencia. Obediencia, eso es todo lo que quiere decir fe. Fe, claro que nosotros lo hemos diluido y creemos que es nomás creer, pero no, quiere decir creer al punto de obedecer. Eso es la fe bíblica, creer al punto de obedecer. Entonces dice que ellos tuvieron esa verdadera clase de fe, creían y por eso lo vivían, lo obedecían, y si por eso pudieron soportar grandes atrocidades. ¿Usted ha soportado grandes atrocidades? Fíjense, la primera, fueron estirados en la rueda y torturados. ¿Le ha pasado a usted eso? Dirá, pues, ¿qué es eso, pastor? ¿Qué la cual rueda? Yo no, la rueda de la fortuna, sí, yo me he mareado ahí, ¿es esa la tortura? No, miren, esto es lo que es. ¿Ven ahí eso? ¿Lo pueden ver? Si no lo pueden ver, pónganse lentes. Pero ahí los amarraban así, de las manos y de los pies. Y luego pues ahí les decían, niega tus profecías, niega lo que has dicho en contra de Israel, lo que has dicho contra el rey. No, pues palabra de Dios ha dicho, le movían a la palanca y los iban estirando. Poco a poco, y eran bien pacientes, un poquito más, y un poquito más, un poquito más, y en uno de esos ya se oía el ruido cuando se descoyuntaban. Y no crean que le paraban ahí, seguían, hasta que les sacaban los brazos, les sacaban las piernas. Ahora, yo les pregunto, ¿han ustedes pasado por algo así?
Por eso es que Santiago nos los pone como ejemplos y dice, miren, si ellos soportaron pacientemente estas cosas, ¿por qué ustedes no pueden soportar lo que les pase? No es nada comparado con ellos, ¿verdad? Y fíjense, a pesar de que estaban sufriendo esta clase de sufrimiento, dice la Biblia, y no negaron su fe para ser liberados. Porque es lo que les decían, tú niega esto y ya te dejamos libre. Te acaba ese sufrimiento. No, y no se mantuvieron firmes. ¿Cuánto aguantaríamos nosotros? El primer clic y ya soltaríamos toda la sopa. No negaron su fe para ser liberados. Y sigue diciendo, otros sufrieron burlas, yo creo que es lo único que nosotros podemos experimentar, burlas, ¿verdad? Y experimentaron la golpiza más severa con látigo. ¿Sabes cuál era la golpiza? Porque había grados de latigueadas, de golpizas. La más severa era cuando les abrían la espalda, como la del Señor Jesucristo, que se podían ver los tendones, se podían ver las venas, los huesos, casi los mataban y algunos sí morían de esas golpizas. Dice, bueno, eso es lo que... ¿Alguna de nosotros ha sufrido eso? Le dice Santiago, no, a nadie de ustedes lo han hecho eso, entonces aguanten con paciencia, porque si ellos que sufrieron eso aguantaron con paciencia, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Y luego dice, golpiza más severa con látigos, fueron encadenados y encarcelados, y todo esto injustamente porque no habían hecho nada malo. Al contrario, todo esto lo sucedió por obedecer la voz de Dios. ¿Se imaginan? Por obedecer la voz de Dios. ¿Qué diferencia? Lo que hoy en día se anda predicando, que tú obedeces a Dios y te vas a hacer rico y no te va a haber enfermedades y que, bueno, tantas cosas que no encajan con lo que verdaderamente enseña la palabra de Dios. Versículo 37 dice, algunos de estos campeones de la fe, ¿cómo lo presenta? Fueron brutalmente asesinados a pedradas, siendo aserrados en dos. ¿Sí saben lo que es eso? Aserrados en dos. Miren, una ilustración para que vean. Eso era lo que les hacían. Ahora, ¿alguno de ustedes ha experimentado eso? ¿Verdad que no? Ninguno de nosotros. Y es lo que Santiago nos está diciendo. Diciendo, miren, vean el ejemplo de los profetas, miren lo que ellos pasaron, miren lo que ellos sufrieron y lo hicieron pacientemente, confiando en Dios. ¿No podrán ustedes, con sus leves pruebas y tribulaciones que sufren, poder glorificar a Dios? ¿No lo podrán hacer ustedes así? Nosotros con cualquier pruebita que tengamos, ya nos rendimos. Miren nomás qué cosa tan horrible. Porque eso, ya estaba yo leyendo, lo expertos que eran, lo hacían con una lentitud, porque lo que querían era torturar para que la persona negara lo que le estaban pidiendo que negara o la información que le querían sacar, y lo hacían despacito. Entonces eran horas y horas de tortura, horas y horas de tortura. Ahí, ya en realidad, ya cuando la persona moría era cuando al último ya le daban el último jalón para que ya quedara partido en dos. ¿No era algo horrible eso? Que nosotros no vamos, yo estoy seguro que ninguno de nosotros vamos a pasar por eso. Entonces Santiago nos los pone de ejemplo para que nosotros sigamos. Dice, también fueron asesinados por la espada. Nomás póngase a imaginarse que le entre un pedazote de acero por el estómago o le corten la cabeza, todo lo que hacían con la espada. Estos vivieron por fe, mientras vestían pieles de cabra y pieles de oveja. Aquí menciona estas pieles porque era la clase de vestir más pobre, más chafa que podríamos decir, y lo más incómodo, lo que siempre picaba. Esto por lo general lo usaban cuando una persona se ponía de luto y quería expresar su sufrimiento, se ponía esta clase de vestidos, pero ellos los tuvieron que usar porque dice aquí
que perdieron todo lo que poseían. Perdieron todo lo que poseían, soportaron grandes aflicciones y fueron cruelmente maltratados. ¿Alguno de nosotros ha pasado por esto? ¿Verdad? Nosotros hasta compramos ropa de marca. Yo compro ropa de marca, de Walmart, ¿verdad? Pero es de marca. O también hay como todos mis trajes que tengo son de la marca Yard Sale, muy buenos. Pero fíjense nomás qué sufrimientos ellos estaban pasando. Fíjense, versículo 38 dice, vagaron por la tierra, viviendo en el desierto, en las cuevas, en las montañas y en los agujeros de la tierra. Verdaderamente el mundo ni siquiera era digno de ellos, sin darse cuenta de quiénes eran. Eran hombres de fe, eran hombres de obediencia, eran hombres que son ejemplares para nosotros. Por eso Santiago hace referencia de ellos para que nosotros podamos tomar ese ejemplo. Dice, la paciencia exhibida por estos fieles profetas bajo la gran persecución debe de alentarnos a nosotros los creyentes a correr la carrera cristiana con diligencia y fidelidad, sin importar cuán severa sea la persecución, porque yo estoy seguro que ninguna de la persecución, ningún problema con ninguna persona en nuestros días o con tribulación por las adversidades de las circunstancias se puede comparar a lo que ellos pasaron, ¿verdad? Entonces no nos queda a nosotros, después de ver este reto, más que tomarlos como ejemplo y pacientemente esperar la venida del Señor, obedecer, porque no quiero perder nada de las recompensas que el Señor tenga para mí allá en el cielo, porque si viene de parte de Dios, ha de ser algo que yo no quiero perderme, ha de ser algo grandioso y hermoso. ¿Ok? Este versículo, el 38, es el último del capítulo 11. Ahora vamos a terminar con el primero del capítulo 12, lo que dice. En cuanto a nosotros, ya viene el reto personal, dice, en cuanto a nosotros, tenemos a todos estos grandes testigos, que mencionó muchos nombres ahí en ese capítulo 11. Tenemos a estos grandes testigos que nos rodean como nubes. Entonces debemos dejar ir cada herida que nos ha atrapado y el pecado en el que caemos tan fácilmente. Entonces podremos correr la carrera maratón de la vida con pasión y determinación, porque el camino ya se ha marcado ante nosotros. Estos profetas ya nos dejaron un camino claro y marcado a seguir como ejemplo. Dice, por lo tanto, no hay excusa. No hay excusa, está claro. Ya nomás nosotros vamos a determinar si obedecemos o no obedecemos. Si experimentamos la bendición de Dios aquí en la tierra y la recompensa allá en el cielo, o nos la perdemos. Aquí y allá nos la perdemos, la bendición de Dios. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por estas verdades tan poderosas y tan hermosas que tú nos das, Señor, para que nosotros podamos verdaderamente honrarte y glorificarte a ti, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a que siempre podamos nosotros creer en tu palabra, así como estos profetas la creyeron, la vivieron al punto de estar dispuestos hasta a morir por ella. Señor, que podamos siempre estar conscientes de tu inminente venida, Señor, como el fin de todas las consecuencias del pecado en nuestra vida y en este mundo. Y que podamos también reconocer que va a ser un tiempo de evaluación de nuestra vida y no queremos perdernos ninguno de las bendiciones celestiales grandiosas que tú tienes para aquellos que te obedecen, que han vivido de acuerdo a esas buenas obras que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas. Que podamos seguir el ejemplo de estos piadosos profetas y que nosotros también vivamos así, Señor, como ellos, con paciencia y con fe. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén.